trabajo semanal. Ese trabajo tiene unas cuantas preguntas y les pongo de referencia un artículo. ¿Ah? Ese artículo que tenemos de referencia, como su nombre lo dice, de referencia, pueden hacer ustedes uso y extraer el material de ese artículo. Por eso les pongo en algunos casos remitirse a tal artículo. ¿Listo? Pero eso no significa que ustedes puedan hacer otra revisión más extensa con respecto a otros contenidos. ¿Listo? Entonces, otros artículos. Simple y llanamente en su bibliografía lo citan. Ya puede ser una cita tipo APA o Vancouver. Entonces, si no saben cómo se cita, entonces van y ponen cómo es para citar la bibliografía en APA. Entonces les va a aparecer en internet APA, sexta edición, APA, séptima edición, etc. ¿Listo? O ponen Vancouver. O en el Word, si ustedes tienen un buen Word instalado, ahí también hay los estilos. Entonces, por cualquiera de los lados, tienen que aprender a hacer una cita bibliográfica. Y cuando tengan la cita bibliográfica bien estructurada, entonces ya quiere decir que están revisando exclusivamente. Es más, si ustedes revisan algunos artículos, en los artículos dice cómo deben citar el artículo, ¿cierto? Entonces el mismo artículo tiene un icono que dice citar cómo, ¿cierto? Puede ser en APA, en Vancouver, ISO, etc. Entonces tienen que también aprender a citar. No eso con el tiempo, pero si se antelan a esta situación, mejor. ¿Listo? Muy bien. Yo les voy a sugerir, por favor, que algunos usen su correo que han generado en la universidad. Eso porque algunos entran automáticamente y otros tengo que aceptarlos. Entonces, este proceso de aceptación, por ejemplo, está tardando algo de 10 minutos. ¿Ya? Entonces, traten de usar su correo. Porque, si no, ¿listo? Y su correo institucional de preferencia. Porque si no, después vamos a tener problemas. Por ejemplo, me ponen Panchar, ¿no? Aldo, ¿cierto? No se acepta Aldo, debe tener apellido. Después ya me pone Aldo Ticona, ya, sí está en la lista Aldo Ticona, ¿cierto? Pero de preferencia traten de utilizar sus correos institucionales para ingresar, porque cuando den también el examen, ¿listo? Ustedes tienen que, ¿cierto?, darlo a partir del aula virtual. Ahora, esos trabajos que les estoy adjuntando no se me puede mandar por ningún motivo al WhatsApp, porque a veces ya lo hice, ingeniero, le ponen al WhatsApp. El WhatsApp no lo va a calificar, ¿listo? Donde voy a poder adjuntar que han presentado y se ha calificado es a partir del aula virtual. Entonces, en el aula virtual, el día 26 de abril, 23:59 horas, casi las 12 de la noche, concluye la presentación de los 3 primeros trabajos. Pasado ese tiempo, no amplío. ¿Listo? Profesores, que se me cayó la red, que no sé qué me ha pasado. No. Les doy 2 oportunidades para que presenten dentro del sistema. Ahí dice 2 oportunidades. Si una no pudo colgar por A o B, tuvieron una falla, podrán colgar en la segunda oportunidad. ¿Listo? Porque a veces, ¿qué pasa? El 27, ¿no? Hágame el favor de ampliar la fecha. Yo no amplío. ¿Listo? Entonces, si no tienen, ¿listo?, el tiempo para colgarlo, ¿listo?, saquen un poco. ¿Ya? Entonces, hagan su trabajo y no esperen el último día
ni la última hora. Entonces estamos quedando claros. No hay ampliación de trabajo, es hasta el día 26. Tampoco son unos mega trabajos. Si lo han revisado, ustedes van a ver que son preguntas concisas que ustedes pueden contestar, ¿listo? Y 2, 3, 4 páginas a lo máximo, presentar y se acabó el asunto. ¿Ya? Si quieren ponerle su carátula, adjúntenle. Entonces, todos esos elementos, por favor, bajo la estructura del tiempo. Ya no voy a aceptar, digamos, que me manden, porque ha habido problemas en el semestre pasado, donde no presentaban su tiempo y me lo mandaban al WhatsApp. Entonces yo agarro del WhatsApp y clic, lo elimino, ¿no es cierto? Entonces como que no lo hubiese visto. Entonces, por favor, utilicen el canal que se les está adjuntando. Por eso les estoy dando 7 días para que hagan solamente 3 trabajos. Cada trabajo debe llevarles máximo, ¿cierto? Un par de horas. Entonces, por favor, siempre es bueno ser responsable. La fecha es la fecha, la hora es la hora. Pasado eso, simplemente la máquina va a calificar 0, no presentó. Entonces, cuando yo saque todo el promedio, ¿cierto? Va a haber un 0 en el intermedio. Entonces, primer trabajo, 15. Segundo, 15. Tercero, no presentó. 15 más 15, 30. Entre 3, 10. ¿Cierto? Pero como son 7, 8 trabajos y posiblemente 2 de ellos no hayan presentado 3, lo que debió ser un promedio de 15, a veces resulta en 6, en 7, en 8. Y en vez de ayudarles a levantar su nota final, ¿cierto? ¿Qué hace? Los perjudica. Porque la presentación de trabajo tiene un equivalente casi del 30%. ¿Verdad? Asistencia, de igual manera. ¿Cierto? El examen, de igual manera. 40 más 30 más 30, profesor, 100%. Entonces, de eso sale. ¿Ya? Entonces, por favor, la precisión en las fechas. Ya estoy advirtiendo que no hay ampliación. ¿Listo? Entonces, este fin de semana de repente lo hacen todos sus trabajos y lo adjunto antes de que llegue el próximo día martes. ¿Ya? Entonces, ahora, si tuvieran en el sistema algún problema, cosa que no creo porque yo he impreso toda la relación del sistema y todos están correctamente con sus correos, ¿cierto? Adjuntados. No creo que tengan problema alguno. Y si alguien tiene problema, listo, avísenme antes de. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar la tercera semana correspondiente al tema de lo que viene a ser los hábitats. Habíamos tocado básicamente nosotros el componente de ecología y asimismo habíamos trabajado con respecto a lo que viene a ser los ecosistemas. Si observa mi pantalla, jóvenes. Sí, sí se observa, ingeniero. Sí se observa. Sí, ingeniero, sí se observa. Entonces, vamos a proceder a desarrollar los hábitats. El ecosistema era una interacción que se generaba a partir de un biotopo y de una biocenosis. Entonces, había un conjunto de organismos denominado comunidad y esta interacción que se generaba entre las comunidades eran las relaciones tróficas. Esas relaciones tróficas que pueden ser relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Por ejemplo, una de las relaciones de tipo inter e intraespecífica es, por ejemplo, la simbiosis. Hay animales que no pueden vivir uno sin otro. Entonces, ¿comparten el mismo hábitat, profesor? Sí. ¿Qué es el hábitat? El medio común,
el medio donde se desarrollan, donde hacen su trabajo, etc. Entonces, estas especies que, por ejemplo, tienen simbiosis, si una deja de existir, la otra también deja de existir, ¿no? Entonces, hay especies que dependen de otras. Entonces, este es un tipo de relación trófica. Hay otras especies que viven de los residuos de otras. Por ejemplo, gran variedad de escarabajos vive generalmente en los desechos orgánicos de algunos mamíferos. Entonces, si no encuentra ese desecho, simple y llanamente no vive. Y esas condiciones que se generan son relaciones tróficas. Por ejemplo, si uno va al campo, acá en Puno, va a encontrar desechos de vaca, ¿cierto? La excreta de la vaca. ¿Qué le llamamos? La bosta, profesor. Pero cuando esa bosta no se recoge a tiempo y se almacena en algún punto, ¿cierto? Se endurece una capa externa, internamente, ¿cierto? Se genera una vivienda para escarabajos. Esos escarabajos, que son degradadores, detrívoros, comienzan a consumir ese insumo, pero a la vez lo convierten en su hábitat. Y en ese hábitat se reproducen y ponen sus huevos. Cuando estos microorganismos, porque son pequeños, ¿cierto?, se adaptan, eclosionan y después nacen, se alimentan del insumo que les proporciona este desecho. Y como hábitat, como desecho consumido, resulta que después es degradado en su totalidad, ¿cierto? Deja de existir la bosta. No queda huella de la bosta. Entonces van y vuelven a migrar a otro. Entonces son relaciones tróficas que se diseñan de manera natural y que nosotros debemos observar estos aspectos y poder, ¿cierto?, ser copartícipes en este caso. A ver, perdón, vamos a grabar, me estoy olvidando de grabar, perdón, a ver, un momentito. Estas grabaciones a veces resulta bien, a veces resulta mal. Tiene el Meet, no se puede grabar, antes se podía grabar bien, pero ahora estoy tratando de utilizar el OBS. A ver. Listo. ¿Se observa en la pantalla, por favor? Sí, se observa. Sí, licenciado. Listo. Entonces, estas cualidades que se dan entre las especies nos van a conllevar a ver de que estas relaciones son totalmente dependientes. Entonces, en la Tierra, todo es dependiente de. Unos dependen de otros y otros de otros. El hombre, lamentablemente, no puede producir su propio alimento. No es autótrofo, es heterótrofo. Es un mega consumidor y un consumidor de diversos componentes, tanto autótrofos como heterótrofos. Si bien es cierto, encabeza la cadena trófica, pero lo que debe hacer inteligentemente también esa generación de residuos, vertimientos, poder reutilizarlo en pro de la naturaleza. Han visto cómo ese desecho sirve de cobijo
para una especie y de alimento. Entonces, cuando hay una degradación de tipo natural, pasa eso. Pero cuando nosotros hacemos cosas contrarias por el hiperconsumismo, porque nos hemos vuelto unos hiperconsumistas, ¿no? Generamos residuos que alteran estos hábitats. Y al alterar estos hábitats, generamos toda una descompensación de lo que generalmente debe funcionar de forma natural. Entonces, cuando nosotros enfocamos el hábitat, nos damos cuenta que básicamente es una combinación de estos recursos. ¿Cuáles recursos, profesor? Es la combinación de los recursos alimento, agua, cobertura. Y también a partir de estas condiciones ambientales que está caracterizado por la temperatura, por la precipitación, por depredadores y competidores que promueven la ocupación por individuos de una especie dada y permite que estos sobrevivan y se reproduzcan. Hay muchos conceptos de hábitats, pero uno de los que más impresiona es realmente este de Morrison, porque lo define y es eso, esa combinación que existe de recursos, ¿cierto?, que van a prever a un individuo poder sobrevivir. Entonces hay muchos recursos, ¿cierto?, que entre ellos lo comparten y son unos dependientes de otros, ¿no? Entonces, en el mar, en la selva, a nivel de sierra, en la parte acuática, ¿cierto?, de agua dulce, de agua salobre, existen estas relaciones tróficas entre individuos y individuos que a veces son microorganismos que cooperan, ¿cierto?, a que se genere ese equilibrio que a veces no es muy notorio, pero sí es muy benéfico para los diferentes seres vivos. Hasta antes de la pandemia, ¿quién conocía bastante sobre virus? Casi nadie. Entonces, el término virus se convierte ahora en algo muy popular y todos quieren saber, pues, ¿qué es un virus, profesor? ¿Cierto? Y muchos llegan a la conclusión de que el virus no es un ser vivo, es un ser inerte, es un filamento. Y ese filamento necesita de un componente, o sea, profesor, genera una relación trófica, claro, necesita una célula donde pueda reproducirse. Ese filamento de ADN se vuelve prácticamente como un parásito, entra a la célula como un parásito, obtiene información de la célula, porque ese filamento de ADN necesita otros ácidos nucleicos para comenzar a vivir. Una vez que obtiene, se reproduce, ¿cierto?, se multiplica y cuando ya se siente fuerte, contaminando a las otras células aledañas, ¿cierto?, recién comienza a diseminarse por el organismo. Pero, profesor, y ese filamento, ¿cierto?, de los virus es nocivo, entonces todo lo que es virus, profesor, es malo. No. Si nosotros clasificamos los virus, el 90% de virus son benéficos. Es más, nosotros somos una congregación de virus en nuestro organismo. Tenemos muchos virus. Pocos se vuelven los nocivos, ¿cierto? Y esos nocivos son los que causan problemas. Es más, el origen de la vida está basado en teorías donde se considera que los virus son el principio de la vida. Entonces, no pensemos que los virus, todos los virus son nocivos. No, hay una serie de virus que hace de que la Tierra se desarrolle, de que haya esas relaciones tróficas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como los humanos, pues, ¿no?
Los humanos, un 90% más posiblemente son buenos, tienen buenos sentimientos, pero dentro de ellos debe haber también aquellos que no tienen esos principios, ¿cierto? Entonces, no todo en la naturaleza ni en el mundo es perfecto. Acá había este pequeño video, no sé si, creo que con letras sale. A ver, creo que es pura letra esto. A ver, vamos a ver si corre esto. No tiene sonido por si acaso. Mírenlo, se está observando, ¿no? Sí, se está observando. Ya, léanlo. Sí, licenciado. Created using Powtoon. Bien interesante el videíto. Nos ha mostrado en sí qué es un hábitat, ¿cierto? Entonces, un medio donde la especie se adapta. Pero, profesor, ¿el hábitat de un animal siempre ha sido el mismo o puede haber migraciones donde la especie se adapta? Sí, pasa. Porque a veces nosotros como humanos invadimos territorios de ellos, donde ellos se ven
forzados a salir de su medio natural y tratar de sobrevivir en otros medios. Entonces a ese aspecto se le llama adaptación. Los más fuertes vivirán, los débiles en el camino mueren, ¿cierto? Entonces genéticamente eso también sucede, ¿no? La genética conserva una serie de componentes que se enquista posteriormente a nivel de los cromosomas. Y esa información genética se va trasladando de generación a generación. También se da la degeneración, ¿cierto? Entonces, en los hábitats, básicamente, por ejemplo, cuando veamos fragilidad de hábitat, vamos a ver que hay biparticiones de estos hábitats. Y si antes era una selva que tenía 10.000 hectáreas, posteriormente, por unas situaciones naturales y otras antrópicas, esa selva a veces se subdivide. Una carretera, por ejemplo, ¿qué hace? Profesor, una carretera es muy bueno, pero divide el hábitat. Y los animales que son gregarios también se empiezan a dividir, ¿cierto? Entonces ya forman poblaciones dispersas. Y eso es lo que pasa, y entre ellos migran, incluso también por comida y por espacio, ellos luchan por ese hábitat. Entonces, es muy parecido esa etología. La etología estudia el comportamiento de los animales, es muy parecido a lo que sucede también al hombre. El hábitat de alta calidad puede ser definido como aquella que presenta esas condiciones de carácter necesario para incrementar la adecuación de los individuos de una población durante periodos prolongados de tiempo. Entonces, un hábitat que no tiene calidad es un hábitat que no puede mantener una población. Entonces, estas poblaciones buscan zonas muy ricas en recursos naturales, donde les permita a ellos establecerse y también, a su vez, poder reproducirse. Entonces, todos estos componentes que se tienen a nivel de hábitat van a servir para que esta especie, ¿cierto?, viva, se reproduzca y continuamente, ¿cierto?, si tiene algunas modificaciones, encuentra una solución también. Porque hay hábitats que son de carácter temporal. Entonces, las especies migran, como en el caso de las aves, ¿cierto? Hay aves que anidan un tiempo en una zona, ¿cierto? Entonces, parte de ellas se puede quedar en ese hábitat, bien protegidos, y la mayoría a veces emigra, ¿cierto? Esa dinámica de poblaciones, por ejemplo, ¿cierto?, es muy buena porque prácticamente estas aves hacen un revuelo, ¿no? ¿Qué es el revuelo? Básicamente van subiendo de altura, ¿no? Entonces, cuando ya se encuentran a buenos miles de pies de altura, comienzan a planear y van a una muy buena velocidad, 100, 150 kilómetros por hora. Van planeando organizadamente, los más grandes adelante, los flancos, madres y padres, y al centro las crías. Hacen migraciones, ¿cierto? Y de repente aparecen en lagunas que no estuvieron. Se quedan una temporada y cuando ya no hay alimento, vuelven a migrar a otras zonas. Entonces es todo un proceso donde miles de kilómetros cubren con su migración. Entonces, ¿qué buscan, profesor, ellos? Hábitats de alta calidad, así sea temporales. Y vuelven al próximo año y encuentran, también se reúnen con aquellas crías pequeñas que ya en muchos casos los encuentran adultos y vuelven a hacer el mismo trabajo de migración temporalmente. Entonces, este es en el caso de los migrantes. Pero en el caso de los que no migran, naturalmente ellos se reproducen de acuerdo a las condiciones que tiene el hábitat.
¿no? Son muy inteligentes. Entonces, la población va a subir, bajar, sube, baja, ¿cierto? Como una onda, como cuando nosotros vemos la corriente eléctrica, cómo va, ¿cierto? La corriente alterna, ¿y qué es un conjunto de ondas? Así es la población de la mayoría de animales, ¿no? Pero también hay autores que dicen que hay animales irracionales, como el hombre, donde su población no es así, sino, ¿cierto? Hay un crecimiento desmedido, ¿cierto? Exponencial. Pero, profesor, el animal calcula su reproducción de acuerdo a su hábitat. El hombre no. El hombre tiene un hábitat artificial, ¿cierto? Y no conoce la necesidad de alimento en algunos casos. Entonces ve que se solucione de alguna manera, ¿cierto? Ya sea por la agricultura, por la pesca o por otro tipo de actividades para obtener su alimento. Pero no sé, ¿hasta cuándo podremos mantener esa cantidad? Lo ideal es de que esta cantidad de población ya no crezca, sino más bien se reduzca o se mantenga por lo menos. ¿Pero qué ha pasado? La pandemia, profesor, uy, qué triste la pandemia. Sí, si nosotros vemos las estadísticas, ha habido muchas más muertes de las que generalmente se daba en otros años. 2020, 2021 se ha incrementado más o menos en 7, 6% en algunos casos la mortalidad por zona. Pero no ha habido diferencia en la población, porque también ha habido más reproducción, ha habido más nacimientos que han alcanzado un 10% en algunos casos, en algunos poblados, ¿cierto? Entonces, ¿ha habido disminución de la población por la pandemia? Pareciera que no. Ha habido más nacimientos que muertes, a lo que antes se llevaba un equilibrio. Entonces, esto también, la cultura, por ejemplo, de la reproducción, es dependiente de nosotros. Nosotros somos personas muy inteligentes, ¿cierto? Y bueno, antes no había algunos métodos para cuidarse. Hoy existe un montón de métodos. Entonces, reproducirse de manera sostenible, hemos visto ese concepto de sostenibilidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nos toca, ¿cierto?, a nosotros ser racionales en ese aspecto, porque no sé estos hábitats hasta cuándo funcionarán de manera correcta. El hábitat tiene características muy concretas. Una de las características por lo que es elegido un hábitat es por el alimento. Básicamente, el alimento es el elemento que va a mantener a las diferentes especies. Pero esos alimentos no es cualquier alimento, porque ese alimento que ellos consumen tiene que tener algunas condiciones, como por ejemplo los nutrientes. Esto va a permitir que la especie se fortalezca, se forme bien y pueda producir una suficiente descendencia. Esto es por reemplazo. ¿Listo? Entonces, ellos a veces, los animales, no tienen mucha población, sino se reproducen más cuando su población está descendiendo y se reproducen menos cuando su población, ¿cierto?, va creciendo. Entonces, tienen una edad determinada para reproducirse de carácter natural, donde la maduración es completa en los animales. Pero a veces en el hombre no es así. Por ejemplo, un hombre maduro es a partir de los 25 años, donde fisiológicamente quizás ya no crezca más. Porque yo veo muchos muchachos en la universidad que son mis alumnos, que entran todos chiquititos, ¿cierto? Parecen de primaria. Ya cuando están en segundo, ya están más grandecitos.
Pasan al tercer año, hasta de buen tamaño, comienzan a echar cuerpito, cuarto, quinto, salen medios flaquitos. 23 años, promedio común, 24, que salen, algunos hasta 25. Pero los perros los veo de 10 años, ya los veo todos gorditos, menos ositos, ¿no? Entonces, la madurez, por ejemplo, en el hombre se alcanza a los 25 años y de la mujer entre los 22 años promedio. Entonces, esas edades son edades, por ejemplo, si nosotros lo trasladaríamos a los animales, de reproducción, que a partir de esa edad, ¿cierto?, ha terminado de crecer nuestro cuerpo y nos encontramos aptos para un proceso de descendencia. Pero a veces, ¿qué pasa? ¿Cierto? No sé, las hormonas se alteran, etcétera, son papás muy jóvenes. Entonces se complican su vida, dejan de estudiar y malogran todos los planes y metas que tenían. Entonces, en los animales se suscitan estas condiciones, pero que ellos, a partir de un proceso hormonal y de un proceso de eficiencia alimentaria, hacen de que la población de estos seres puedan crecer. Pero ellos saben que tienen depredadores. Entonces tratan ellos de alimentarse lo mejor para no solamente garantizar su reproducción, sino para que sean fuertes y también puedan escapar de sus depredadores. En la depredación a veces nosotros vemos videos de cazas efectivas, pero muchas veces las cazas son, ¿cierto?, nulas, ¿cierto? Nos pasan un video de un tigre cazando de repente un mamífero determinado. Nos ven el efectivo, pero si uno se pondría a observar, ¿cierto?, entonces 20 veces se le escapó, el 21 acertó. Entonces, ¿por qué? Porque hay animales que son muy fuertes y que va a ser difícil poderlos cazar. Entonces, para nosotros, por ejemplo, estudiar los hábitats y si los animales corresponden y están bien en esos hábitats, nosotros lo determinamos a partir de esos hábitos alimentarios que tiene cada especie y conocemos la disponibilidad de dicho alimento. Ya hemos visto en la clase anterior que a nivel de los ecosistemas yo puedo, ¿cierto?, medir la cantidad de volumen que tengo de alimento en un medio y trasladarlo, convertirlo energéticamente para una determinada población, ¿cierto? Entonces, si es factible eso, profesor, claro. ¿Yo puedo conocer la disponibilidad del alimento? Sí. ¿Cierto? ¿Se acuerdan del diezmo y todo lo que hemos hablado? Entonces, la cantidad de masa, esa masa yo lo puedo convertir en energía, profesor, por supuesto. ¿Puedo hacer un cálculo de cuántas especies pueden vivir en una determinada área? Sí se puede. Entonces, puedo cuantificar un hábitat, ¿no? Entonces, es factible realizar estos componentes. La cobertura básicamente evita la pérdida innecesaria de energía para proteger a algunos animales, tanto de condiciones climáticas o de depredadores o enemigos. Entonces, ¿dónde a veces se sitúan los animales? Donde tienen alimento y donde tienen agua. Pero estos elementos son muy esenciales. Que estén juntos, sí, profesor, pero se da a veces no. Entonces, realmente cuando nosotros observamos algunos hábitats y artificialmente queremos generarle un hábitat para algunas especies en extinción, tenemos que primero estudiarlo a la especie en libertad para ver cómo se desarrolla, cómo esta especie se desplaza, cuánto camina,
lo hace de buena manera o lo hace forzado por conseguir alimento. Pero no. Todo esto tiene un proceso de fortalecimiento muscular, ¿cierto? De aireación en algunas especies, ¿no? Entonces, de generar, por ejemplo, un poco de caminata en ellos, airea sus alvéolos, porque no todos tienen la misma conformación que nosotros, ¿cierto? Entonces, ellos migran a veces diario a beber agua a una determinada hora y tienen sus tiempos, tienen su forma de cuidarse. Dentro de un grupo hay un animal que está alerta, que parece un guachimán. Al primer movimiento de algo ya lanza un chillido y los otros comienzan a correr, ¿cierto? O los pequeños se plegan hacia sus padres. Entonces, son grupos organizados que necesitan hacer eso para poder compartir y departir el hábitat con algunas otras especies. Nosotros podemos estudiar esa correlación que existe entre el hábitat y las especies. Sí podemos, profesor. Hacemos un cálculo de lo abiótico frente a lo biótico. Si yo, por ejemplo, veo esta foto y digo, acá ¿cuántas hectáreas habrá? ¿Cierto? ¿Cuántas especies tengo aquí? Entonces, todos estos componentes que yo tengo, lo puedo magnificar de acuerdo al área y el desplazamiento que ellos tienen, ¿no? Entonces, sí puedo yo estructurar. Entonces, podemos desarrollar modelos y poder hablar, por ejemplo, de abundancia, de densidad de especie basada en estructuras ambientales, sí. ¿Y qué quiere decir presencia, profesor? Presencia quiere decir, ¿existe tal tipo de animales acá? Sí, sí existe. Abundancia, ¿en qué cantidad existe? Bueno, más o menos esa población tiene una cantidad de 50 especies. ¿Y cómo es su densidad? ¿Qué es la densidad? La relación de especies con espacio. Por cada especie le corresponde 2 kilómetros, ¿cierto? Esa es la densidad. Cuando nosotros también hablamos de densidad poblacional, es lo mismo, ¿cierto? En Puno, ¿cuál es la densidad poblacional? ¿Cuántos metros le corresponde a cada individuo? ¿Cierto? Porque hay países que ya casi no tienen metros. Viven de manera horizontal, ya no vertical, ¿cierto? Viven en edificios pequeños, mini departamentos, ¿cierto? Poblaciones como por ejemplo la de Japón, que prácticamente a cada persona le corresponde medio metro cuadrado. Entonces, eso es densidad, la cantidad de especies por espacio. Y esto es bueno saber, profesor, claro, porque yo de acuerdo a eso calculo si estas densidades son las idóneas o no son las idóneas. Entonces, todos estos componentes que nosotros podemos hacer mención, por ejemplo, cuando hablamos de poblaciones, entonces esto es muy ideal porque nos ayuda a comprender, ¿cierto? Nos ayuda a comprender cómo básicamente está compuesto esta población. Por ejemplo, en esta foto tenemos los suris. Los suris es una especie que está en peligro de extinción. Entonces hay instituciones que este suri, por ejemplo, que es un primo hermano del ñandú, lo estudian, pero vive en las alturas, por ejemplo, en Chepuno, Moquegua, Arequipa, encontramos este suri. Y predicen, hacen mucho por esta especie, incluso establecen campamentos para los polluelos, no permiten que los huevos sean consumidos por otras especies y está en proceso de conservación permanente, está en peligro de extinción. Pero esta especie, por ejemplo, por un zorro, es difícil que sea cazado porque son grandes y un patadón lo revuelca. Y el que ha empezado a depredar, y lógicamente esto ha sido el hombre. Desde los huevos que comenzaba a colectar, y ellos ponen cada 2 años un huevo o 3,
cuando no hay condiciones, entonces le hemos quitado muchas veces su territorio a esta especie. Entonces actualmente se hace estudios, por ejemplo, del hábitat y se trata de mejorar y de proteger. Ya, bueno, es una especie que está prácticamente no protegida. La caza de esto es pena de cárcel. Entonces, estas especies tenemos que conservarlas y preservarlas. Y tenemos que generarles, si es que no tienen un buen hábitat, generarles un hábitat. Las estructuras físicas terrestres son variables. Hay especies que están diseñadas y tienen su alimento en zonas inaccesibles, ¿cierto? Entonces, la disposición de sus pezuñas, la disposición de sus garras, patas y estructura muscular hace que algunas especies puedan desplazarse por facilidad, lo que para otras especies y depredadores es imposible. Entonces, esta abundancia y distribución de animales tiene un hábitat específico y hay cierta abundancia. Entonces, si nosotros estos hábitats de ellos invadimos, prácticamente los dejamos sin que puedan sobrevivir y mucho menos reproducirse. Pero si al contrario protegemos estos sus hábitats, estamos garantizando que estas especies, ¿cierto?, puedan sobrevivir. El mundo no solamente es de nosotros, la Tierra no es solamente de nosotros. Hay muchos seres vivos que viven en ella y que respetan nuestro medio, ¿cierto?, que pueden vivir en conjunción a través de relaciones tróficas con nosotros. Pero somos nosotros a veces los que los obligamos a generar estas relaciones. ¿Ya? Entonces, realmente cada especie tiene un hábitat, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos acantilados, estas especies son unos maestros desplazándose, ¿cierto? Hay, por ejemplo, algunas condiciones de vida donde, por ejemplo, un carnívoro poco difícil que pueda desplazarse porque sus garras se pueden adaptar a muchas zonas, pero a piedra, a roca, no. Mientras estas pezuñas, que a veces son 3 puntos o 4 puntos, tienen unas propiedades increíbles, ¿no? Entonces, los rapaces muchas veces no pueden con ellos. Entonces, es una zona de cobertura porque tiene su alimento y de escape también, ¿cierto? Estos borregos cimarrones, por ejemplo, son muy cuidados en Europa, ¿cierto? Es una especie que un tiempo estuvo en peligro de extinción, pero hoy lo están recuperando porque se han generado zonas de reserva, zonas de vida que permiten la cobertura de estos. Nosotros, por ejemplo, estamos últimamente trabajando en lo que viene a ser el Telmatobius culeus. ¿Qué es el Telmatobius culeus, profesor? Ustedes lo conocen con el nombre de la rana gigante. Cuando consultamos sobre la rana gigante, que lo llevamos donde especialistas del Museo Natural de Lima, taxónomos con mucha experiencia, les preguntamos, ¿esto es rana o es sapo? Tiene de ambos. No es ni rana, no es ni sapo. Entonces, ¿qué es? Pues le decimos porque tiene que estar dentro de esa clasificación, no necesariamente. Esto es un telmatobio específico que no existe en todo el mundo, un parecido a este. Entonces tiene unas condiciones hermosas y los adultos pueden llegar incluso estirados hasta medio metro de longitud. Entonces son especies que la estamos dejando pasar. ¿Y qué hacían con sus crías? Los capturaban, ¿cierto? Y los preparaban, ¿no?, a nivel de licuados con maca, no sé qué hacían, y los tomaban eso para pensar que eso los iba a potenciar como personas. No sé.
O sea, hay elementos que les hacen creer a la gente y la gente tontamente comienza a consumir eso pensando que es bueno, ¿cierto? Entonces, nosotros lo hemos estudiado bastante esta especie. Tiene unas ancas muy sabrosas, incluso transformadas. Tiene una piel preciosa, pero estos componentes, ¿cierto? Aparte de todo el estudio proteico que hemos hecho, no tiene ningún componente que sirva como elemento para poder de repente a un caballero ayudarle con su impotencia sexual, ¿no? Entonces no tenía razón de hacerse eso, pero se les explica, pero se les dice, pero bueno, en la cultura a veces existen inciertos, como por ejemplo actualmente el no querer vacunarse, ¿no? Entonces, bueno, ir contra la corriente científica a veces se paga muchas veces con la vida. Entonces igual, ¿no? Antes consumían, por ejemplo, cartílago de tiburón. Al pobre tiburón casi lo depreda. Dijeron, no se puede ya coger tiburón. ¿Qué hacían los pescadores? Sacaban el tiburón, cortaban su aleta y lo volvían a tirar al tiburón. ¿Y qué era el tiburón? El depredador de la pota, ¿cierto? Luego creció tanto la pota que se comenzó a comer los peces y los pescadores mismos que depredaron al tiburón se estaban quejando, no hay pesca. Claro, porque la pota creció bastante la población. ¿Y qué hacían con ese cartílago? Lo sacaban, lo deshidrataban, hacían cápsulas de cartílago de tiburón y la gente tomaba pensando que se iba a sanar de cáncer, pero igualito se moría. ¿Cierto? Entonces, no había razón. Entonces, siempre lo que uno hace tiene que tener un tenor científico para comprobar esto. Entonces, hay muchas especies que aún debemos cuidar, que debemos preservar, y debemos leer esos artículos científicos que en toda carrera a ustedes también les van a comenzar, ¿cierto?, en los diferentes cursos exigir que lean. Porque el hecho de ser ingeniero no es solamente saber matemáticas, es un complemento, ¿cierto? Entonces, tienen ustedes que también como profesionales leer. El profesional lee, el profesional habla porque lee, y lee cosas que está demostrado científicamente. ¿Listo? Entonces, no podemos aludir a algunas cosas que tú no ves, no hablar, no repetir lo que uno no ve, lo que uno no tiene experiencia, lo que no le consta a uno. Porque eso, bueno, es una praxis de gente que de repente no ha tenido la oportunidad que tienen ustedes de educarse. Entonces, mientras más culto, ¿cierto?, el hombre tiene que ser más sensible, aceptar algunas cosas, ¿cierto?, y aprender y seguir aprendiendo para poder de repente comentar algo con razón de juicio, con razón de verdad. ¿Ah? Entonces, estos componentes que son los animales, hay que también coadyuvar a que ellos puedan vivir, a gozar de su naturaleza. Hay una serie de estructuras físicas terrestres a nivel de las estructuras de vida, variadas. Algunos sirven para que algunas especies puedan vivir y si nosotros podemos hacer algo por ellos, bien hecho. Hay algunas zonas hechas por el hombre, ¿cierto? ¿Para qué? Para que justamente esos animales tengan protección y tengan cobertura, ¿cierto? Hay zonas, por ejemplo, donde podemos nosotros, como en la foto se ve, poner una pajarera artificial. Y efectivamente las aves van, entran a la pajarera, ¿cierto? Ponen ahí su nido, hacen su nidito internamente, están bien protegidos y garantizan de que la especie se pueda reproducir, ¿no? Se reproduce la especie. Bien, cayó rayos, lluvias, vientos,
el pequeño vivió. Ese mismo sabe que es su casa, ya vuelve con su pareja y siguen reproduciendo y si podemos poner más, damos cobertura, ¿cierto? Por ejemplo, a nivel de las abejas, ¿cierto? Hay gente muy inteligente que genera en algunas zonas perforaciones múltiples, donde sabe que ahí se va a cobijar las abejas. Y lo toman como una zona de vida, una serie múltiple de bandejas perforadas, y le dan la gracia al que ha hecho eso. Le dan miel. Y saca la miel, explota la miel, saca el propóleo, pero tan importante, sobre todo para la salud humana, comprobada científicamente, ¿cierto? Y sigue creciendo la cantidad de abejas. Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? ¿No? Tratamos de matarlas, insecticidas. No, las abejas es un ícono de vida muy, muy especial. Gracias a ellos hay agricultura. Entonces, nosotros debemos coadyuvar a generar espacios, ¿cierto? Si son profesionales, bancos naturales, zonas de reserva y respetarlos. Entonces, ¿por qué? Porque si vamos alterando todos estos componentes, ¿cierto? Van a denigrarse y van a generar zonas no aptas para que puedan vivir las especies. Nosotros podemos identificar diferentes formas de hábitat y encontrar una serie de biocenosis. Las formas de paisaje determinan muchas veces las condiciones de vida que tienen esas geoformas, tienen su razón de ser y ahí se adaptan muchas especies. Los suelos, los tipos de suelos, los hábitats edáficos, esa variedad que existe de vegetación, entonces también condiciona una variedad de especies. Las estructuras derivadas de la vegetación, como por ejemplo un tronco caído, ¿cierto? Entonces, estos componentes, por ejemplo, se convierten en cobijos, en litters. Ay, bueno, viene un pájaro carpintero, comienza a perforar por un sitio o por otro, entonces un cobijo para ellos. ¿Y qué es su hábitat? Y hay algunas estructuras hechas por animales. Uf, ¿cuál mejor ingeniero? ¿Cierto? Debajo del agua, ¿cierto? Para evitar depredadores. Y salen a la zona terrestre a buscar sus alimentos. Entonces estos hábitats hechos por el hombre está comenzando también a ser muy popular. Ayudar a nuestras especies para que éstas puedan sobrevivir, ¿no? Entonces, esa es una forma, ¿cierto?, inteligente de proceder de nuestra parte con respecto a los hábitats que nosotros podemos encontrar. Donde hay vegetación, hay vida, porque esa vegetación va a crecer donde hay agua. Y donde hay vegetación y agua, hay fauna, ¿cierto? Y donde hay fauna hay variedad de elementos que van a permitir que esa especie pueda vivir. Entonces, si nosotros casualmente encontramos un ave, no vamos a encontrar un ave en el desierto, vamos a encontrar un ave donde hay troncos, donde hay árboles, donde hay plantas, de la cual él se puede alimentar. Pero debajo de esta cobertura, la tierra tiene otros componentes, desde nematelmintos, escarabajos, ¿cierto?, insectos, etc. Y comienzan procesos de adaptación, de migración, cuando se encuentran hábitats naturales, que nosotros mismos podemos generarlos. Sí, profesor, ustedes tienen un bosque en la universidad, que eso no era bosque, pero lo han generado. Un grupo de ingenieros agrónomos comenzó y ahí hay cobertura vegetal, animal, etc. ¿Cierto? Entonces todo tipo de aves comienzan a adaptarse, ¿no? Pero no solamente aves, posiblemente algunos reptiles, batracios, nematelmintos, etc. Entonces podemos esto. Pero lo curioso de todo esto es de que estos hábitats, asimismo como tienen una variación y una
composición florística, que quiere decir diversidad vegetal, ¿cierto? También tienen épocas, como las variaciones anuales y estacionales. Entonces hay muchas especies que, por ejemplo, como los batracios, muchos de ellos se entierran, ¿cierto? Y cuando ya sienten nuevamente el agua, salen. Tienen un proceso que no tiene el hombre, que se llama, por ejemplo, la dormancia. Y esa dormancia puede permitir a muchas especies no consumir alimento meses, pero siguen con vida. Estas especies, por ejemplo, se esconden muy bien las aves, o muchas veces migran, ¿cierto? Y tienden a reproducirse en las mejores épocas estacionales. Entonces, todos estos componentes es sincronizado naturalmente. Entonces, un hábitat no es una casualidad, profesor. Nosotros podemos medir un hábitat, sí, profesor, podemos medir basado en cuadrantes, que es una forma. ¿Qué son áreas, básicamente? ¿Cierto? En las que nosotros podemos hacer un conteo absoluto de los componentes que tiene tanto vegetal como animal. Y sacamos una noción de qué especies encontramos, las clasificamos, estadísticamente las tabulamos y podemos nosotros ver que en base a este modelo lo demás es casi similar. Entonces, podemos tomar una fotografía satelital y en esa comenzar a trabajar a partir de un ARGIS y decir qué composición florística tiene esto, por lo tanto, qué animalitos va a albergar, hábitats para qué especies son y cómo esta también puede variar, porque esto lo podemos hacer en diferentes estaciones y sacamos un patrón, un modelamiento de cómo se genera, ¿cierto?, la vida en ese hábitat y cómo va variando de acuerdo al tiempo. Entonces, esto es muy útil porque esto nos ayuda a tener una mejor percepción de muchas zonas, ¿cierto? Cuando uno lo ve con biólogo, como un biólogo, ¿cierto? Por ejemplo, tiene otra percepción a veces que un sociólogo. El sociólogo lo ve verde, el otro lo ve con cara de vida, ¿cierto? El ingeniero es más inteligente, lo ve de forma diversa esto, ¿cierto? Como una zona de vida, ¿cierto? Como una zona de que se puede generar producción, como una zona útil, donde se puede obtener beneficio. Entonces las miradas son diferentes. Y profesor, ¿por qué nos habla usted de estos hábitats? Porque ustedes tienen que empezar a mirar de diferente manera lo que anteriormente han mirado. Les hablo porque aquí hay una interrelación animal-hábitat específico, variado, que tiene mucha importancia para nosotros. ¿Ya? No solamente la vida es ciencia, cálculo. La vida es un elemento donde nosotros vivimos a expensas de esos hábitats. ¿Ustedes tienen su hábitat, profesor? Claro, mi hábitat es mi casa, profesor. Por supuesto. Ahí tienen su comodidad, tienen alimento, ¿cierto? Tienen calor. Si tienen sed, tienen comida, tienen agua. Si tienen hambre, tienen comida. Ese es su hábitat. Un hábitat es construido por ustedes, por supuesto, ¿cierto? Pero esos hábitats también hay animalitos que lo construyen y otros que no pueden hacerlo, entonces se acondicionan, se adaptan a ese hábitat. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Proveerles a que su hábitat sea mejor. Pero si vamos a destruir el hábitat, destruimos a su especie que habita en esa zona. Nosotros podemos medir, pero ¿para qué medimos? Para determinar justamente cómo evolucionan estos cambios y qué percepción tenemos nosotros en cuanto a los diferentes estudios que se puede hacer por áreas o por especies. A veces, por ejemplo, hay ornitólogos. El ornitólogo estudia básicamente las aves, ¿cierto? Entonces se centra en 2, 3 especies y lo comienza a estudiar permanentemente
y comienza a hacer estas mediciones, muestreos dentro de una época, muestreos entre épocas, cambios temporales a largo plazo, cómo se modifica el hábitat y cómo estas especies también tienen diferente comportamiento, ¿no? Entonces, es maravilloso comenzar a estudiar algunas especies terrestres, acuáticas, cómo es su comportamiento, su adaptación, etc. Entonces uno comienza a entender más el sentido de la naturaleza y el sentido de esas variaciones temporales que definitivamente son muy, muy beneficiosas, ¿no? Entonces, hay zonas que son áridas, hay zonas que son frías, hay zonas que son demasiado calurosas. Cada quien tiene sus buenas condiciones de vida. Ya, así es que hay muchas personas que dicen, oh, que en Puno hace mucho frío, es feo, yo quisiera irme a la costa, etc. Sí, pero acá, por ejemplo, la cantidad de enfermedades por microorganismos patógenos es mucho menos que en la selva, ¿cierto? Entonces, ahí hay un montón de tipos de enfermedades. La calor deshidrata, la calor ayuda a que las hormonas se generen con mayor rapidez. De modo que tú ves una niña de 13 años, parece una mujer de 20. ¿Y acá qué ha pasado? Es la calor que ha inducido a que haya un movimiento hormonal mucho más rápido. Pero esa persona la vuelves a ver después de 20, 30 años, tiene 40 años y aparece de 70. Tiene su pro y su contra, ¿no? Entonces, ¿son características naturales? Sí, ¿cierto? Son hábitats diferentes. El hombre, bueno, tiene la facilidad de adaptarse, pero todo tiene su pro y su contra, así es que, ¿cierto? Hay que ver. Pero, profesor, disculpe, Adelante. así como usted dice que una persona no en la costa madura más antes y a la edad de 13, ¿no? Y a las de 40 o 50 en promedio ya envejece, ¿es cierto? ¿Eso es comprobado? Claro, porque generalmente nosotros somos un conjunto hormonal, ¿ya? Somos un conjunto hormonal. Todos los humanos tenemos hormonas y esas hormonas van a tener mayor velocidad de acción, porque en el fondo es una enzima, cuando hay más temperatura, ¿ya? Entonces eso pasa. Es en términos generales, yo estoy hablando, no específico, ¿no? Entonces, en términos generales, pero pasa eso. Sí, yo, por ejemplo, bastante he viajado por zonas de selva y veía eso, ¿no? Niñas 13, 14 años, ya parecían mujeres de 18, 20 años. Incluso algunas ya tenían familia, ¿no? Y una persona que era de mi edad, yo la veía, pero ya mayorcita, ¿no? Más arrugadito. ¿Y qué ha pasado acá? Y conversando, hablando con algunos especialistas de la facultad, bueno, pues le atribuyen a la acción hormonal. Es así. Entonces, son situaciones de vida que se dan de acuerdo a los hábitats, ¿cierto? Es, por ejemplo, cuando también nosotros hacemos cultivos artificiales, ¿ya? Tú pones un pollo en tu patio, el pollo para que tenga su kilo, ¿cierto? Va a pasar unos 4 o 5 meses, porque está la intemperie, le da el frío, pero pones tu granja avícola. ¿Qué haces? Lo cierras bien bonito, le das alimento al saseo, le pones temperatura más alta, ¿cierto? Agua que esté corriendo permanentemente, ¿no? Entonces el pollo, por el calor, comienza a tomar agua, a comer más. Está creciendo, necesita más alimento. De modo que ese tu pollo a la brasa que tú te comas, por ejemplo, tiene un promedio de 40 días de vida ese pollo. Lo hemos criado artificialmente, la temperatura ha acelerado su crecimiento. Y en el fondo, ¿qué es eso? Ha acelerado su metabolismo.
Biológicamente se entiende así. Entonces, en climas que tenga mayor temperatura, ¿qué pasa? Ese metabolismo se acelera naturalmente. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente, por ejemplo, las crianzas artificiales que se generan con la finalidad de consumo de alimentos, ¿no? Entonces, eso ustedes van a observar. Y si yo tuviera, por ejemplo, unos pollos, y agarro y posiblemente un pollo agarro unos 5 pollos de repente de una misma familia, 3 lo dejo en sierra y 3 me lo llevo a selva, naturalmente van a crecer más los otros, porque el metabolismo es dependiente de la temperatura. Pero eso es deficiencia, profesor. No, es una sucesión de tiempo y de producción hormonal, nada más, porque al final, si los volvemos a medir después de un tiempo cuando son adultos, igual van a adquirir básicamente su tamaño normal. Pero nosotros a veces aceleramos en animales con esos cultivos artificiales que se hacen. Entonces, en los hábitats nosotros podemos muestrear y sacar conclusiones para identificar mejor cómo estas especies hacen uso de sus recursos. El alimento es crucial para la dinámica poblacional. Las especies se van a ubicar donde hay alimento. Van a abandonar algunas zonas donde no hay alimento y naturalmente esta cuantificación y abundancia se va a medir de acuerdo a la riqueza que tenga la zona de vida denominado hábitat. Entonces, nosotros podemos hacer una sistematización de estudios, sí, podemos categorizarlo, ¿cierto? Podemos colectar individuos, lo capturamos, lo marcamos, lo volvemos a soltar, se le puede poner un chip y hacer un seguimiento. ¿Cómo se comporta esto? ¿Cierto? ¿Cómo es la interacción que tienen ellos? Entonces podemos hacer observaciones ya casi directas también, o podemos estimar si es que no se dejan ver ni capturar. Entonces, para nosotros, por ejemplo, cuando hacemos estudios de impacto ambiental, hay una parte que se llama la línea de base. ¿Y esta línea de base qué es? Es una evaluación físico-química del medio y biológica, aparte de un complemento socioeconómico demográfico. Pero cuando hacen la evaluación biológica, por ejemplo, usan esto. Van, observan los animales, si es que pueden colectarlos, ¿cierto? De repente los colectan y los vuelven a soltar, pero si es para otros estudios, en algunos casos, por el bien de ellos, los sacrifican para poder coadyuvar, porque hay animalitos que, por ejemplo, silvestres se empiezan a enfermar y también les da procesos virósicos. ¿Y cómo los ayudamos a ellos? ¿Cierto? Habrá que poner alimento con algún elemento, ¿cierto?, que puedan de repente combatir ese virus, ¿no? Entonces, de alguna manera poder sopesar, ¿no? O estudiarlo a nivel de una captura temporal del animal, analizarlo, hacerle pruebas, ¿cierto? Y después poder ayudar a su población. Entonces, hay mucho por trabajar en este aspecto en cuanto a lo que vienen a ser los recursos y la disponibilidad que se tiene de ellos. En cuanto, por ejemplo, a los modelos de hábitat, los modelos, ¿qué son? Básicamente son la base de los inventarios que nosotros tenemos para monitorear los hábitats. Hay muchos tipos de hábitat. Dentro de los hábitats todavía hay zonas que incluso no han sido bien definidas y son muy específicas, que se llaman biomas. ¿Ya? Entonces hay biomas que son específicos para algunas especies y no existe otro elemento para poder dar vida
a esta especie en otro ambiente. Un bioma, por ejemplo, es el lago Titicaca, que va a coberturar al Telmatobius. Tú lo sacas al Telmatobio a otro ambiente y muere. No se reproduce nada. Las especies nativas de nuestro medio, por ejemplo, son típicas de nuestro medio y afluentes de nuestro medio. Puede haber en algunas lagunas altoandinas, ¿cierto? Y en el lago. Salen de ese medio, de ese modelo de hábitat y mueren. ¿Cierto? Entonces está totalmente adaptado a través de muchos años. Entonces nosotros podemos encontrar desde tundras, bosques boreales, templados, ¿cierto? Pastizales, costas, humedales, zonas áridas, selvas caducas, bosques mesófilos de pinos, selvas, etc. Y cada uno esto es medio para producir y adaptar especies. Por ejemplo, dicen, ¿no? Yo he ido a Tumbes y he comido las conchas negras. ¿Pero dónde crece la concha negra? En los manglares. Pero crece encima de los manglares. No, meten la mano al barro y de ahí sacan la concha negra. Y es exquisito. Pero es típico del manglar. ¿Y qué es el manglar? Es la desembocadura de agua dulce hacia el agua salada. Pero ahí se forma toda una maraña de vegetales que viven en esa agua que se llama agua salobre, que es la mezcla de las aguas. Y esa agua que no tiene 33 ppm, ni un ppm como el agua dulce, y 33 del lago, entonces debe tener más o menos entre 10 a 15 ppm, entonces ahí es donde vive la especie. Ese es su medio. Lo sacas agua dulce, muere. Lo sacas agua salada, muere. Entonces vive en esa agua salobre. Entonces son totalmente dependientes de los hábitats. Por eso cada hábitat tiene sus condiciones. Muy pocos animales se pueden adaptar a algunos cambios. A algunos les ocasionamos sufrimiento permanente, ¿cierto? Como llevar, por ejemplo, una alpaca a la costa, ¿no? Con toda la lana que tiene, imagínense que ustedes en plena costa estén con unas 3 chompas, ¿cierto? Ustedes llegan a la costa y se quedan en polvo, no hay problema, ¿cierto? Les hace calor, se bañan. Pero ¿qué hace un animal que depende, ¿cierto?, de su cobertura natural? ¿No? Entonces, definitivamente, puede quizás que algunos se adapten y otros mueran, ¿cierto? Entonces, posiblemente las crías de estas se puedan adaptar, pero con mucho riesgo. Entonces, los hábitats son definitivos. Están generados y las especies se han adaptado a este hace mucho, mucho tiempo, quizás antes del hombre. Los componentes de los hábitats van a demarcar algunas características de la población. Para entender y categorizar un hábitat, nosotros tenemos que ver el componente y tenemos que ver la característica. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de cobertura vegetal, ¿cierto? Entonces hay presencia. Cuando hablo de forraje o alimento, bastante alimento, hay abundancia. Otra es la densidad, que está basada en ¿qué? En la cobertura y el forraje. ¿Qué quiere decir? Mayor densidad de animales, mayor cantidad de animales, cuando hay mayor cobertura y mayor alimento. ¿Ya? Entonces eso es. Porque vamos a encontrar escasos animales cuando hay una cobertura baja o un forraje mínimo. Entonces más se concentra. Oiga, profesor, a mí me han dicho que el mar peruano es uno de los más ricos del mundo. Sí, pues. Tiene un ingreso de agua fría y otra de agua caliente, ¿cierto? Entonces, estas aguas que prácticamente toman unas temperaturas ideales, hace que desde la vegetación acuática, desde la producción de flora y fauna, comience a extenderse. Son típicas de ese medio y no se van a repetir en otro, ¿cierto?
Entonces son de tipo estacional y eso es lo bueno, que permite que algunas especies se profundicen y otras emerjan. Y ahí se va a generar un ciclo y el agua hace lo mismo. El agua que estaba abajo sube hacia arriba por diferencia de temperaturas o de densidades. Y eso que enriquece los medios, lo hace más variado. Es por eso que es rico. Mientras, donde no hay casi esa evolución, no hay corrientes, como por ejemplo el Mar Negro, el Mar Rojo, el Mar Muerto, y sus nombres lo dicen. Entonces la producción también es mínima. No tienen esa capacidad productiva. Pero mientras más movimiento surge en un medio, ¿cierto? La evolución de este va a ser cada vez mejor. Entonces, oiga, profesor, pero esa corriente de Humboldt, ¿cierto? Y todas las corrientes que se pueden generar, etcétera, y esos movimientos que se suscita, tanto vertical como horizontal, eso es lo que le da riqueza a un medio, por supuesto. Eso es lo que le da. La dinámica genera más población. Si no hay dinámica y está permanentemente, entonces también la población es mínima. ¿No? Entonces, el mundo que se ha formado a través de los años, se ha formado en base también a algunas convicciones en cuanto a algunos fenómenos de tipo natural también. Entonces, estos fenómenos siempre se da y se va a dar. Otra cosa es que nosotros le cambiamos de nombre a esos fenómenos naturales y le ponemos desastres naturales. ¿Por qué? Porque a veces construimos en zonas que no son idóneas y bueno, viene por ejemplo un cauce de agua y recupera pues su zona y lo inunda, lo destruye, o hay inundación, hay desastre natural. No, pero eso es un fenómeno que de repente se da cada 100 años y nosotros no estábamos enterados, ¿cierto? Entonces, eso también ha hecho de que se centre algunas cosas y las especies saben. Las especies etológicamente son muy, muy superiores a nosotros, ¿no? Porque hay especies que, por ejemplo, escuchan a kilómetros, ¿no es cierto? Nosotros a lo mucho escuchamos a metros. Hay especies que ven a kilómetros. Nosotros si queremos ver ni con lentes vemos a más de 50 metros, ¿cierto? Hay especies que ven de noche. O sea, nosotros tenemos que utilizar infrarrojo para ver de noche. Hay especies que te pueden oler a kilómetros. Nosotros y esto, salimos de nuestro cuarto cuando hay olor a almuerzo, ¿no es cierto? Entonces, miren las diferencias. Un pequeño animalito corre más que el campeón mundial de 100 metros, que el hombre bala. Un pequeño animalito, ¿cierto? Una velocidad increíble. Entonces, tiene muchas particularidades, ¿cierto? La naturaleza los ha dotado de muchos más beneficios. Entonces, pese a eso, a nosotros nos ha dotado de un sistema nervioso prominente, ¿cierto? Esa cantidad de tejido nervioso que tenemos en el cerebro, que está conformado por neuronas, ¿cierto? Entonces, eso hace de que nosotros podamos pensar, dilucidar, analizar, aprender para hacer las cosas mejor. ¿Ya? Entonces, todos esos componentes, por ejemplo, bueno, parece que nuestro creador ha sido muy justo. Algunos los ha dotado de habilidades y a nosotros nos ha dotado de capacidad para pensar, ¿no? Entonces, ese tejido nervioso que tenemos en abundancia en el cerebro, eso nos permite hacer muchas, muchas cosas, ¿cierto? Las neuronas que lo conforman. ¿Alguien de ustedes tiene neuronas en las piernas? No. ¿Ah? No. No tienen neuronas en las piernas. En las Yo manos. lo escuché decir no, yo creo.
¿Tienen en las piernas y en los brazos neuronas o no? Pregunto. No, ingeniero. Negativo, profe, negativo. No tienen, ¿no? No existe, ingeniero. Ah, no. Y yo les diría que sí tienen, ¿qué pasa? Yo creo que voy a preguntar eso en el examen, ¿ah? Claro que tienen neuronas. Las neuronas, ¿qué es? La célula que conforma el tejido nervioso. Y naturalmente tienen todo un racimo de nervios en las piernas, en los brazos, en todo el cuerpo. Si no, a ver, pellizquense y les va a doler. ¿Qué está reaccionando? Su tejido nervioso. ¿Y su tejido nervioso por qué células está conformada? Por neuronas. Tenemos neuronas en todo el cuerpo, pero en la superficie cerebral hay una acumulación prácticamente de 100.000 veces más, ¿cierto? Entonces, por centímetro cuadrado, casi 1.000 millones de neuronas en el cerebro. Pero a nivel del cuerpo habrá unas 100.000 nada más, ¿cierto? Entonces, si hay neuronas, profesor, a nivel de todo el organismo. Otra cosa, que hay una conjunción más grande a nivel de la superficie cerebral de neuronas, ¿ya? Entonces, si ustedes han llevado su ciencia, tecnología y ambiente, han estudiado el tejido nervioso. ¿Qué célula lo conforma el tejido nervioso? La neurona, profesor, ¿cierto? Con sus sistemas de vaina de Shaw, ¿cierto? Todo un sistema que hace la sinapsis, etcétera. ¿No es cierto? Si no, no podríamos mover nuestras manos, nuestras piernas, si no hubiera neuronas, si no hubiera tejido nervioso, ¿cierto? Entonces sí tenemos en todo el cuerpo una cierta cantidad, pero en la superficie cerebral somos millonarios en neuronas. Y tenemos la capacidad de pensar, de dilucidar, de aprender, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos da la factibilidad de poder hacer nuestras cosas. Entonces sí tenemos, no se equivoquen, sino una repasadita a su libro de citología. ¿Ya? Entonces, estos componentes de los diferentes animales y sus capacidades y las poblaciones que existen, está estudiado en gran cantidad, pero como les decía también, hay especies que aún no están definidas, algunas de ellas. Muy pocas quizás en especies grandes, pero en especies minúsculas, como por ejemplo insectos, aún falta determinar, ¿cierto?, la variedad que existe. Los modelos matemáticamente podemos determinarlo a partir de algunas fórmulas, sí, ¿cierto? Por algunas características, como por ejemplo, un aditivo simple, un aditivo con peso, un multiplicativo. Entonces, acá, ¿qué medimos? Algunos índices. Índices forrajeros, índices de terreno de escape, índices de disponibilidad de agua, etc. Entonces, podemos determinar nosotros estructuralmente un modelo de hábitat, ¿no? Entonces, hasta para eso sirve la estadística, la matemática, para determinar los tipos de hábitat. ¿Y podemos trabajar con modelamiento en hábitat? Sí, de acuerdo a las condiciones que tenemos, ¿cierto? Entonces, para eso sí, por ejemplo, la estadística, la matemática, es muy importante. ¿Alguna consulta que no haya quedado claro hasta aquí? Yo, ingeniero, respecto a la sobrepoblación de animales, ¿de qué medidas se puede tomar? Por ejemplo, estaba viendo en la ciudad de Puno, existen demasiados palomas por diversos sectores y ¿qué medidas se puede tomar frente a eso? Bueno, mira, la dinámica poblacional ha variado de acuerdo a las condiciones de vida que se ha dado en las diferentes especies. Entonces, ha habido algunos problemas, por ejemplo, con esas palomas que dice que, primero, que ya no solamente están en los parques, sino que anidan en las casas aledañas a los parques,
Y sus heces generalmente tienen cierta acidez, ¿cierto? Y malogran algunos componentes estructurales. ¿Cierto? Cierto, profesor. ¿No? Pero posiblemente esas palomas, cuando no había ciudad, eran su hábitat. Y bueno, han tenido que volver por la necesidad de comida. Entonces, algunas otras ciudades, ¿qué han hecho? Alrededor de las zonas de vida, han gestado algunas zonas de crianza de paloma. ¿Ya? O sea, yo, por ejemplo, paso Alto Puno, entre Puno y Juliaca, una zona donde voy a criar palomas. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a regar alimento por esas zonas y las especies van a migrar. Pero, profesor, van a migrar, de repente ni se van a enterar que hay alimento. Entonces, ¿qué se hace? Generalmente se entrenan algunas aves, ¿cierto?, que son depredadoras de estas. Entonces yo entreno un cernícalo, un águila, y la comienzo a hacer sobrevolar. Yo te aseguro que no va a quedar ni una paloma, porque por temor van a migrar. Y se van a encontrar que en otras zonas hay alimento. Entonces ya no van a volver porque saben que hay un par de águilas que se las pueden comer. Entonces esa es una forma natural. Y justamente, y bien tu pregunta, leí hace unos días unos artículos, por ejemplo, de las gaviotas, ¿no? En zonas de las salmoneras, en Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces se andaban comiendo el alimento de los peces, hacían huecos, los costales, y depredaban. Entonces, ¿qué han hecho? Han entrenado rapaces. Y chao, ya no hay. Entonces, otro elemento, otro artículo leí justamente sobre estas palomas de ciudades. Entonces, entrenan rapaces, hacen sobrevolar, las palomas ven eso, migran rapidísimo. Y si encuentran alimento por otras zonas, ya lo establecen como hábitat de vida. ¿Ya? Entonces, ya saben qué tienen que hacer con las palomas. Porque algunos que hacen alimento con veneno, les disparan, los cazan, ¿no? Y otros son espectaculares, cogen palomas para hacer su tallarín de paloma, ¿no es cierto? Entonces no hay que respetarlas e inteligentemente poder desplazarlas de repente de un hábitat donde no queremos que haya problemas. ¿Alguna otra consulta? Creo que no hay más consultas. Ya están de hambre, por lo visto. ¿Sí? ¿Alguien ha levantado la mano? A ver, adelante. Nelson Ticona dice, el peruano come paloma. Dice, claro, a veces en vez de pollo a la brasa se come una paloma también, ¿no? A la brasa. Profesor. Sí, adelante, Jamil. Usted es biólogo, profesor, ¿verdad? No, yo soy ingeniero pesquero de formación. Naturalmente he estudiado en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San Agustín, pero me he titulado como ingeniero pesquero. Pero quería preguntarle... he tenido que enseñar biología, muchos años he enseñado desde CEPRE, cursos relacionados a la biología, de modo que conozco también bastante a partir de los años en biología. Adelante, ¿qué querías preguntarme? Bueno, quería preguntarle sobre básicamente las aplicaciones de la mecánica eléctrica a la investigación. O sea, más o menos ideas con respecto a qué equipos podríamos elaborar, mecánicos, por ejemplo, cohetes así para tomar data en el cielo, o equipos que se pueden utilizar como sondas para el lago para determinar datos estadísticos y poder plotearlos y todo eso y apoyar en investigación. Más o menos, ¿qué necesidades habría para, no sé, para lo de las ranas, para animales del aire, todo eso? Porque me interesa eso de la investigación. Mira, justamente tenemos una invitación para el día
de hoy de un curso que se va a realizar. Hay un sistema de sonda que han puesto para monitorear las características del lago Titicaca. Es una primera prueba que están haciendo. Entonces, el ALT con el PEL y otros organismos se han asociado para poner un sistema de sondaje fijo que en tiempo real te está dando las medidas. Entonces, miren, en el lago Titicaca es la primera vez que se ha puesto este sistema, porque ¿qué hacíamos? Entramos al lago Titicaca, ya saca tu multiparamétrico y comenzamos a tomar medidas. Pero no había un sistema, porque este es un sistema parecido a una boya, donde te mide, por ejemplo, la temperatura a diferentes profundidades. Te mide el pH, te mide cantidad de oxígeno disuelto, nitritos, nitratos, etc. Y esos datos nos ayudan a comprender el comportamiento de las especies. Entonces, este es el primer prototipo. Va a haber otros prototipos similares a estos que se van a comenzar a generar seguro en todo el sistema del lago, porque esto en mar ya hay, y posteriormente puede ser de orden, por ejemplo, espacial, porque ahorita los satélites se están modificando. Antes, ¿qué hacía el satélite? El satélite hacía inventado para la guerra, para espiar al vecino. Pero generalmente estos satélites ahora toman, por ejemplo, imágenes que pueden servir para la investigación. Y no solamente eso, sino que a nivel satelital, a nivel del mundo, pueden, por ejemplo, tomar temperaturas, pueden tomar humedad, ciertos sistemas de infrarrojos que apuntan a diferentes zonas y van tomando ciertos datos. Entonces, para muchas especies se puede sistematizar muchas cosas. El ingeniero mecánico es uno de los profesionales más necesitados en nuestra sociedad, porque podemos sistematizar sistemas de control, sistemas de automatización, sistemas de producción, gracias a la capacidad que él pueda tener de entender las cosas, ¿no? Entonces, hay especialistas que, por ejemplo, trabajan en conjunto. No saben mucho de biología, por ejemplo, de especies, de cultivos, etcétera, pero se les da una noción y en base a eso ellos confeccionan algunos componentes. El desarrollo de la agricultura, el desarrollo de la acuicultura, el desarrollo de cultivos de animales de pan llevar, es gracias a los ingenieros mecánicos eléctricos. Cuando yo, por ejemplo, les hablaba de los cultivos de pollos, alguna vez he estado muy cerca de eso y veía, ¿no? Esas campanas, por ejemplo, para generar calor, esos sistemas para que el agua fluya, esos contenedores de alimento donde automáticamente sale el alimento y no necesitas estar colocando a cada rato si no es una tolva. Esa disposición de sensores para tenerlos con luz permanentemente al pequeño movimiento que hagan y ayudar a que esto se desarrolle. Entonces, es todo un proceso de carácter mecánico. Entonces, la mecánica está metida en todo. Y si, por ejemplo, a Kenneth le apasiona, por ejemplo, esto de coadyuvar en hacer controles en eso, bienvenido. Estudia bien, aprende un poco más sobre, por ejemplo, algunos componentes que se necesita para generar producción adicional en animales o para conservar especies, ¿cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, cada vez que sale un equipo, ¿cierto?, lo recibimos con muchas ganas porque a veces tenemos limitantes. Antes, por ejemplo, la temperatura la medíamos, ¿cierto?, con un termómetro. Ahora, por ejemplo, en laboratorio tenemos un sistema donde alumbras unos 50, 60 metros, determinas la temperatura. Pero ahora se está trabajando ya en tiempo real. Por ejemplo, hay sistemas de recirculación, ¿cierto?, de aire, recirculación de agua para hacer cultivos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es eso? Toda una actividad de bombas,
de ductos, de aireadores, ¿cierto? Que son de carácter mecánico y sirven para las especies. Entonces, hay mucho por desarrollar, muchachos. Traten ustedes de entrar nada más de repente con una especialidad posterior a ver otros componentes. Por ejemplo, nosotros compramos la mayoría de equipos de Europa, ¿cierto? Queremos hacer un análisis, por ejemplo, genético, un sistema de inmunofluorescencia de Europa. Queremos un PCR de Europa. Queremos un termociclador de Europa. ¿Y qué son esos equipos mecánicos? ¿Ya? Que con un poco de software se han unido de repente un mecánico, un eléctrico, uno de software o de sistemas y han hecho el equipo. Entonces, eso hay que tratar de hacer, de resolver esos problemas, o por lo menos de esos equipos que ya tenemos, ver qué características tienen, qué es lo que hacen, qué miden, para qué sirve, ¿no es cierto? Entonces somos dependientes de esa tecnología mecánica, electrónica, de software aún, de países, por ejemplo, que tienen un nivel cultural mejor que nosotros, Europa, y Asia, porque también Asia ya está llegando, ¿no es cierto? Entonces, eso, internalícenlo eso, para que ustedes puedan coadyuvar al crecimiento de las diferentes ramas. Entonces, su carrera es bastante amplia y necesaria, ¿no? Pero dedíquense a estudiar en esta época, a perfilar sus conocimientos, a hacer las cosas bien, y si se apasionan por algún tema, háganlo. Esa es una meta. No todo es dinero. A veces hay cosas que se cubren como metas personales y eso satisface mucho. Entonces, esa es la conformación a veces que se debe tener el pensamiento y las metas que ustedes deben tener. A ver, voy a pasar lista con mi llamador de lista a ver si funciona. Voy a ver. Listo, pasar lista en Meet, dice, a ver. A ver. ¿Me va a dar mi relación de quienes están presentes o no me va a dar? Creo que sí me va a dar. Ya, acá hay una lista. A ver, nuevamente voy acá a poner la lista. Son 40 conmigo, se han asistido 39. A ver. Has pasado lista. Ya está, entonces está en mi descarga. Muy bien. Ha sido un gusto saludarlos. Muy buenas tardes y es hora de que almuercen. Entonces, el viernes, como estamos casi adelantados, creo que el otro grupo, no sé si aún tienen profesores, grupo B, ¿saben algo de eso o no? No, nada, licenciado. No sabemos. No, ingeniero. Hay un grupo B. Hay un Sabemos grupo B. que tiene el poder, pero no sabemos si tiene profesores o no. Ay. Entonces, no sé si todavía creo que no está bien. Entonces, nosotros estamos casi adelantados en este aspecto, no hay mucho problema. Entonces, para el día viernes que nos toca, lo vamos a hacer de carácter asincrónico. Voy a poner un poco más de información a la semana 4 y de acuerdo a eso podemos ponernos de acuerdo para la próxima semana. Entonces, el próximo martes nos empalmamos. Si es que hubiera algún atraso, entonces hacemos martes y viernes de la próxima semana. Este viernes no vamos a hacer labores, lo vamos a hacer de carácter asincrónico. ¿Listo? Licenciado. Sí, adelante. Licenciado, muy buenas tardes. Soy el joven Carlos Abraham. Soy el delegado del área. Quisiera pedirle así un permiso
ahorita que ya acabó su hora. ¿Ya? Ya me puede permitir que mis compañeros no se salgan, vamos a tener una pequeña reunión y quería decirle así, para informarle las cosas, ya que cuando hay reunión casi no entra ni siquiera la mitad, pero a las clases creo que veo que asisten sí la mayoría. ¿Ya? No hay problema. Carlos Abraham,